Buenas tardes. Da inicio la 68ª sesión extraordinaria de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias convocada para esta fecha. Secretario técnico, le solicito por favor verifique la existencia del quórum para sesionar y dé cuenta del asunto listado en el orden del día. Sí, Presidenta, le informo que se encuentran presentes el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, la consejera Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y usted, por lo que existe quórum legal para sesionar. Asimismo, le informo que el orden del día consta de un punto, consistente en análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral respecto a la solicitud de adoptar las medidas cautelares formulada por el Partido Político Nacional Morena dentro del procedimiento especial sancionador 220 de 2015 y sus acumulados 225, 270 y 229 de este año por la supuesta contratación y o adquisición de tiempos en televisión del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Si no hay intervenciones en cuanto al orden del día, tome la votación, por favor. Sí, Presidenta. Se consulta a quienes integran esta Comisión de Quejas y Denuncias y se aprueba el proyecto de orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Por favor, dé cuenta del único de los asuntos listados. Con su venia, Presidenta, el 29 y 30 de abril de este año se presentaron sendas quejas por Morena, Javier Corral Jurado, Encuentro Social y Partido de la Revolución Democrática, mediante las que se denunció la difusión de propaganda alusiva al lema "El Verde sí cumple" y al logotipo del Partido Verde Ecologista de México, mediante vallas electrónicas durante el partido de fútbol Guadalajara contra América, celebrado el 26 de abril de 2015, lo que, desde su perspectiva y en esencia, podría constituir la supuesta contratación o adquisición de tiempos en televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Únicamente el partido Morena solicitó la adopción de medidas cautelares a efecto de que no se realice la retransmisión de dicho evento deportivo en canales de televisión restringida, así como de que el Partido Verde Ecologista de México se abstuviera de adquirir vallas de anuncios o cualquier objeto que sirva para publicitarse en estadios de fútbol. Como resultado de la investigación preliminar efectuada, se obtuvo que el partido de fútbol denunciado se transmitió el día 26 de abril de 2015 a través de la señal de televisión de Canal 2 y durante algunos lapsos de transmisión se observó la propaganda denunciada en vallas colocadas en la periferia de la cancha. Al haber quedado acreditada la difusión de la propaganda, bajo la apariencia del buen derecho, se estima que dicha situación podría constituir una adquisición o contratación de tiempos en televisión por parte del Partido Verde Ecologista. En ejercicio de una tutela preventiva encaminada a evitar un daño irreparable, se considera oportuno ordenar a dicho partido que realice todas las diligencias necesarias con el objeto de evitar que se continúe con la difusión de propaganda denunciada durante la transmisión de cualquier justa deportiva en televisión, colocada en vallas u otro objeto que pudiera ser visible a través de este medio de comunicación. Asimismo, se abstenga de contratar o adquirir la difusión en televisión de propaganda electoral como la aquí denunciada. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señor secretario. A consideración de los consejeros, el proyecto del que se ha dado cuenta. Consejera San Martín. Muchas gracias, consejera presidenta. A ver, primero entraré a una cuestión un poco de forma que insistiré un poquito respecto a algo que se señaló la anterior ocasión que conocimos de este proyecto. En el proyecto insisten en que no se puede acreditar la difusión de la propaganda en la liga de YouTube. En verdad que sí se puede, sí se ve. O sea, nada más pediría que digamos se reverifique, porque yo me metí a la liga de esa liga que nos están poniendo aquí y está el partido, y si nos vamos al minuto y cacho, ahorita en lo que interviene alguien más pongo la liga y ponemos la propaganda. De hecho, si me ayudan a buscar esa, ahorita lo ponemos, porque en verdad sí aparece, porque aparece el partido de fútbol y en algunas partes sí se aprecia. Ponme pausa donde esté. Ahora, respecto al fondo de la propuesta que nos hacen, a ver, ¿qué es lo que se está planteando en esta queja? Nos pide Morena que ordenemos que no se retransmita el partido, pero ¿por qué nos pide que no se retransmita el partido? Ordenemos que no se retransmita, para que no se siga transmitiendo la propaganda que apareció durante el partido.
Le preguntamos a Televisa originalmente y dice, bueno, no, los derechos de retransmisión no los tengo yo, le preguntamos a Televimex y nos dice, no los tengo yo, los tiene Televisa. Le preguntamos a Televisa y lo que nos dice, y de hecho las dos sí nos dicen que ellas no tienen el derecho sobre la propaganda. Digamos, no son quien le vende la propaganda al Partido Verde o a quien sea que aparezca, porque pues, ahí es una propaganda móvil, entonces se va cambiando la propaganda a lo largo del partido. Pero nos dice, bueno, pues en ese momento no tengo pensado retransmitir, pero pues ciertamente nos dice no voy a retransmitir. Pero en el proyecto me parece que se hace un análisis interesante, que es, a ver, ¿para qué se contrata la propaganda en vallas? ¿Cuál es la razón de ser de contratar propaganda en vallas en un partido de fútbol que se transmite por televisión? ¿O qué es el efecto de contratar esta propaganda en vallas en un partido que se transmite por televisión? Porque, ojo, aquí lo que estamos hablando es que se transmite por televisión, no es la propaganda per se. Y el proyecto nos dice, a ver, esto pudiese, constituir una posible contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión. Cuestión prohibida por la Constitución, por el artículo 41 constitucional. Y a partir de eso dice, bueno, tenemos que tomar medidas para garantizar que no hayan afectaciones, una tutela preventiva. Y esta tutela preventiva consiste en, si se pensaba retransmitir, que no se retransmita, y Partido Verde no contrates, frena cualquier transmisión que estuviese planeada o no contrates esta propaganda para que se transmita en televisión. A ver, creo que es adecuado. Creo que es correcto lo que nos están planteando en el proyecto, porque es real que el efecto de la contratación de esa propaganda, que como contratación no es ilegal, pero el efecto de su transmisión en radio y televisión, en televisión, es algo que pudiese afectar los bienes jurídicos tutelados en un modelo de comunicación política en la que la propaganda de los partidos políticos solo debe transmitirse por la televisión a través de los tiempos del Estado que administra este instituto. Me parece que es una medida que efectivamente garantiza que la única propaganda que se transmita en televisión sea aquella que administra este instituto, los tiempos del Estado que administra este instituto. No estamos hablando de un caso en el que hay un ejercicio periodístico en el que pues nos ponen una determinada información, por ejemplo, cuando en un noticiero hablan acerca de un spot que va a salir y entonces transmiten el spot para hablar de él, pues ese es un libre ejercicio periodístico y con eso no es el supuesto que tenemos ahorita. Tenemos el supuesto de una contratación hecha por el partido político para que aparezcan las vallas en un partido que va a ser transmitido por televisión y que entonces consecuentemente va a generar el efecto que tenemos ahorita. Es decir, una transmisión en televisión de propaganda no ordenada por el instituto. En ese sentido, insisto, creo que es correcto el sentido del proyecto para tutelar los bienes jurídicos que nos corresponde en materia electoral máxime, estando a la mitad de la campaña electoral. Estando no solo en pleno proceso, pero a la mitad de la campaña electoral en la que todos los partidos políticos se deben de ajustar a las reglas establecidas. Y cabe mencionar, esto no lo hace solo un partido político. La colocación de vallas en estadios de fútbol no es la primera vez que la advertimos en un partido. Digo, quienes sean medianamente futboleros podrán saber cuánta propaganda de esta ha ocurrido. Es la primera vez que yo recuerdo que esto se pide a vía cautelar, porque generalmente se asumía, pues ya es un hecho consumado, entonces pues no hay materia para una cautelar, y de hecho no recuerdo que ni siquiera se pidiera. Me parece que sí han habido avances en torno a decisiones que ha tomado esta comisión para tomar medidas de tutela preventiva, para garantizar la equidad de la contienda electoral a través de medidas de esta naturaleza, y creo que es adecuado que estas se tomen por parte de esta comisión, y en ese sentido yo he de acompañar el proyecto que presenta el secretario técnico y reconocer que, está siguiendo en una línea
que ha estado proponiendo a la Comisión y que de hecho la Comisión en diversas ocasiones ha acompañado en cuanto a ir generando medidas que puedan ser eficaces para prevenir la comisión de conductas que eventualmente pudiesen ser contrarias a la norma. Claro, en un análisis bajo la apariencia del buen derecho, como corresponde a una medida cautelar. Efectivamente, esto no constituye un prejuicio respecto del fondo, tal como se señala, porque creo que no son frases que se incluyen solo de formato, sí es un análisis que debe hacer esta comisión para preservar los bienes jurídicos tutelados en la materia. Y ahora, regresando al primer punto, les voy a mostrar la pantalla. Esto es exactamente el video que está en YouTube, y ahí está un momento en el que efectivamente aparecen las vallas en ese video, en esa página de YouTube. Solo digo, no digo que aparezca todo el tiempo, igual que no aparece todo el tiempo durante el partido de fútbol. Yo no he visto todo el partido de fútbol, tengo que reconocerlo, pero en distintos momentos del partido aparecen esas vallas, en distintos minutos. Solamente, digamos, creo que se tendría que precisar en el proyecto. Esto tengo la impresión que no es algo de fondo, porque aparte no cambia el sentido del proyecto, solamente es para señalar que efectivamente sí aparece. ¿Está todo el partido o nada más? Es que se me acabó el tiempo, pero... No. No está todo el partido. Si lo vemos, voy a ponerle play. Espérame, déjame. Si le ponemos ahí, cuando de pronto se va a mover la cámara, se elimina, otra vez vuelve a aparecer ahí al fondo, pero es que son vallas móviles. Mi pregunta es si se puede ver todo el... No a lo largo de toda la grabación. No, todo el juego. ¿En este? No, se ven pedazos, son 10 minutos del partido. Es no es para pensar que se deben de conceder cautelares sobre esto. Aquí estamos otra vez en el internet como una cuestión que tienes que acceder a ella. Solo me parece que es incorrecto lo que se establece en el proyecto. Es una cuestión que es, insisto, de forma, no es el fondo del proyecto. Gracias. El consejero Ruiz le desea hacer una pregunta. Adelante, consejero. Gracias, presidenta. Gracias, consejera San Martín. Buenas tardes a todas y todos. Viendo que usted coincide con el proyecto, la pregunta que le formulo es si cree que fuera necesario u oportuno matizar qué es lo que se le pide a las empresas que se abstengan de retransmitir. Concretamente, el penúltimo párrafo de la página 20 y pues evidentemente el acuerdo segundo, inciso A, porque tengo la impresión que se podría lograr el mismo objetivo sin necesidad de decir tout court que se deje de retransmitir todo el partido, sino en todo caso la parte donde aparece la propaganda del Partido Verde. ¿Por qué? Porque me parece que la televisora podría prácticamente retransmitir sin la parte donde aparece la propaganda, incluso tener algunos compromisos de retransmisión con motivo de otras propagandas o publicidades que aparecen en el partido, y porque el fin, a últimas de cuentas, que se persigue es solo uno en concreto, que es la propaganda política. ¿Cree que podría hacerse esa aclaración y de todos modos mantenerse el sentido del proyecto? Adelante, consejera San Martín. A ver, sí, pero hay un detalle. O sea, sí creo que lo podemos precisar porque las empresas televisivas podrían tomar medidas distintas que no fueran la no retransmisión, por ejemplo, la difuminación de las imágenes, por poner un ejemplo. Porque la edición lo veo complicado por una razón. Fíjese en la foto que está en el proyecto, el gol tiene eso de fondo. Entonces es poco probable que vayan a transmitir el partido sin el gol. Esa parte la veo un tanto compleja. No, pero lo que se puede hacer es, tomar medidas técnicas para que no aparezca la propaganda. Lo que se está buscando no es que no se retransmita el partido. El problema no es el partido y los derechos sobre el partido. El problema es la aparición de la propaganda a lo largo del partido. Sí tiene una cuestión técnica que es, estamos hablando de pronto, supongamos, del minuto 1 al 1:10 se ve. Luego no se vuelve a ver hasta el minuto 4 al 4:20.
y luego no se vuelve a ver hasta el 6 y al 6:30. O sea, es dependiendo de dónde está la toma de cámara y de la propaganda que esté en ese momento, porque son vallas móviles, digamos, estas electrónicas, es lo que pareciera, no me atrevería a afirmarlo técnicamente, pero yo no tendría ningún inconveniente en que se aclarara exactamente el alcance de por qué no se puede retransmitir y cómo no se puede retransmitir. Creo que incluso sería más claro y sí dejaría a la televisora en una libertad de tomar otras medidas sin necesariamente incumplir con la orden de la autoridad, porque la razón de ser de la orden de la autoridad es una, y es solamente la posible, afectación que genera la transmisión de esa parte, o sea, de propaganda de un partido político en televisión. Estaría de acuerdo con eso. Consejera, ¿me admite una pregunta? Derivado de su intervención, creo que no lo dijo textualmente, pero expresamente, pero mi pregunta es, ¿usted considera que la propaganda contratada por el partido para las vallas es legal? La propaganda en las vallas, ¿es legal? La propaganda en vallas como tal, sí, por supuesto, está prevista incluso en el reglamento de fiscalización como un tipo de propaganda. Lo que no es legal, o lo que pudiese no ser legal en un análisis realizado bajo la apariencia de buen derecho, es la transmisión de esa propaganda en televisión. Digamos, voy a poner tal vez un ejemplo que es un caso que fue muy polémico pero que se resolvió hace tiempo en el IFE, el tema de el short de Juan Manuel Márquez. El que pusiera en el short una propaganda de un partido político, ¿era ilegal? No. Podía perfectamente ponerse una propaganda de un partido político en el short. Lo ilegal era su transmisión en televisión, cuando se sancionó en el fondo. Esa es la distinción que haría. No es la contratación en sí misma, sino cuando se va a difundir en televisión. Gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Consejero Ruiz. Muy breve, para compartir el sentido del proyecto, me parece que este caso es típico de una adquisición de tiempo en televisión de una forma que no es novedosa, no es nueva, pero que es indubitable de que se trata precisamente de tener una aparición en estos medios masivos de comunicación. Me parece que en estos casos la contratación de vallas en estadios que se sabe claramente que van a ser transmitidos por televisión, los partidos de fútbol correspondientes, pues es la finalidad de los partidos que contratan esos espacios físicos, pero que tienen una proyección en la televisión. No veo el problema con las vallas en sí, pero yo sí creo que tan hay una intención de aparecer en televisión con propaganda política o político-electoral que pues no escogen otros partidos de fútbol, no escogen otros estadios o incluso otros torneos deportivos que no son transmitidos. Esta es una finalidad muy concreta en estos casos. Entonces, me parece que como autoridad debemos inhibir estas conductas. No sé si cabe dentro de la categoría de fraude a la ley, quizás sí, porque de una forma indirecta se está sacando un beneficio, aunque no haya una prohibición expresa de esta situación de vallas que aparecen en partidos de fútbol que a su vez son transmitidos en televisión. Pero con la normatividad que tenemos en la materia, me parece que es suficiente para actuar de forma preventiva y por supuesto que la pregunta que le formulé a la consejera y que acompañó de matizar en el proyecto, yo la suscribo porque me parecería un cuanto tanto desproporcionado ordenar como autoridad electoral que todo un partido no se transmita cuando solo debemos atender a una parte de las imágenes
que son las que están quizás contraviniendo la normatividad electoral. Entonces, con esa modificación yo puedo acompañar el sentido y los argumentos del proyecto. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejero. De mi parte, tal cual como viene el proyecto con motivación y resolutivos, no estoy de acuerdo. En todo caso, creo que lo que le falta al proyecto es lo que acaba de comentar el consejero Ruiz. O sea, hacer toda esa manifestación. O sea, por eso le preguntaba a la consejera, ¿la propaganda en sí es ilegal? ¿Es legal? Sí, es legal. Bueno, entonces habría que hacer esa inferencia o esa argumentación de por qué una propaganda que es legal, aquí se está considerando que se debe de ordenar, sea al partido o a las televisoras, que se abstengan de su transmisión, porque no es porque sea ilegal. En todo caso, por el abuso, no por el abuso, porque se sabe que lo que aparezca en un estadio de fútbol y sobre todo en la parte baja, lo que está más visible, yo no sé cómo se llame, pues es lógico que va a aparecer en las transmisiones, en las tomas, no en la toma. Bueno, pero no estoy de acuerdo en que se le ordene a Televisa se abstenga de retransmitir. Parece ser que Televisa dice que no tiene la menor intención de volverla a transmitir. Televimex dice que por el momento. Entonces, bueno, pues por el momento, eso significa que no hay un no categórico. Tampoco estoy de acuerdo lo que se menciona en el inciso A, de así como transmitir en dicho medio de comunicación propaganda como la aquí denunciada, colocada en vallas o cualquier otro elemento. Creo que eso es una cuestión que correspondería a otra persona moral o al propio partido, pero no a la televisora. La televisora pues transmite los partidos de fútbol y lo que a las tomas abiertas, cerradas o las que pueda realizar ahí capte, creo que no está dentro de su control. Y yo con lo que estaría de acuerdo en todo caso es con como tutela preventiva a Televimex, nada más que se abstenga de retransmitir en televisión abierta y restringida el partido de fútbol, y al Partido Verde, bueno, pues eso sí, porque en él está el contratar o no contratar este tipo de propaganda. Ni tampoco con la última parte del inciso B, en donde dice u otro objeto que pudiera ser visible a través de este medio de comunicación. Entonces, esa es mi postura en relación con este proyecto, y me parece que el caso que traía a referencia a la consejera de aquella pelea de box, me parece que sobre todo el fundamento que llevó a la determinación del tribunal fue porque fue la transmisión dentro de los 3 días previos a la jornada, que es otra situación que creo no se puede asimilar o asemejar con este caso. ¿Pregunta? Adelante. A ver, nada más para tener clara cuál sería lo que usted podría compartir. Entiendo que si estaría usted de acuerdo con ordenarle a Televisa y a Televimex que no retransmitan en los términos, digamos, que se habló, de que no retransmitan incluyendo esta propaganda, etcétera, o sea, buscando algún fraseo para que lo que quede claro es que no se retransmita la propaganda, llamémoslo así, al momento si se retransmite el partido, eliminando la obligación de no volver a transmitir otros partidos que contengan este tipo de propaganda. Y por lo que hace al Partido Verde, si entendí correctamente, ¿está usted de acuerdo que se le ordene que realice todas las medidas para evitar que se continúe con la difusión de la propaganda denunciada durante la transmisión de cualquier justa deportiva en televisión, en vallas, o sea, colocada en vallas, y se abstenga de contratar o adquirir la difusión en televisión de propaganda electoral como la aquí denunciada? O sea, eliminar el que no solo sea en vallas, sino en cualquier otro objeto que pudiera ser visible a través de este medio de comunicación. Si eso es correcto, hay una sola preocupación que me genera en el tema del Partido Verde: si no tendría que ser vallas u otro medio similar, porque pueden haber medios similares a las vallas que tengan otro nombre técnico y no estarían contemplados en el supuesto de nada más dejarlo así. Por su respuesta, muchísimas gracias.
Gracias. No, en realidad quizá no fui muy precisa en mi intervención. Al partido me parece que lo que le podemos ordenar es que no contrate ese tipo de propaganda que pueda aparecer en este tipo de eventos, pero no relacionarlo con la adquisición de tiempo, porque incluso yo no estoy de acuerdo en esa afirmación que aparece en el proyecto y que creo que pudiera, desde mi punto de vista, componerse con lo que refirió el consejero Ruiz, porque dice, bajo la apariencia del buen derecho podría constituir una adquisición y o contratación de tiempo. No me parece que podamos nosotros afirmar eso. ¿De dónde lo estamos obteniendo? ¿Qué elementos tenemos para decir, aún bajo la apariencia del buen derecho, que hubo adquisición o contratación o compra de tiempo? Yo no comparto esa afirmación, y de ahí entonces que tampoco pueda decir que se prohíba que adquiera o compre tiempo, porque yo no tengo elementos para afirmarlo. En todo caso, que no adquiera propaganda que pueda aparecer en ese tipo de eventos, que eso es diferente, porque él sabe precisamente, como ya se ha referido, que van a aparecer en alguna toma, abierta, cerrada o como sea, pero no en ese sentido. Únicamente que el partido se abstenga de contratar ese tipo, propaganda para ese tipo de eventos. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? ¿Cuál fue? Consejera San Martín, ¿esto? A ver, yo no podría compartir el hecho, puedo compartir que es necesario, digamos, fortalecer la argumentación del proyecto, fortalecer la explicación del proyecto, y creo que incluso la precisión que hace el consejero Ruiz Saldaña respecto de la orden a Televisa trae aparejada una necesaria explicación un poco mayor. Y la pregunta que usted, consejera, no me formula, efectivamente trae aparejada una necesaria mayor explicación, porque ciertamente estoy convencida que la compra o la contratación o la renta de vallas en sí misma no es ilegal. El problema es las vallas que van a ser transmitidas en televisión. Ahí es donde entramos a la parte que pudiese ser violatoria de la norma. Lo que no puedo acompañar es que no incluyamos el tema de la adquisición, porque entonces ¿a qué norma se podría violar? Si no es una posible contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión, no encuentro cuál es el fundamento para que pueda ser ilegal. O sea, no le encuentro otra causa de posible ilegalidad analizado bajo la apariencia de buen derecho. O sea, creo que ese es el origen de lo que hace que fuese procedente una medida como la que se está proponiendo en este proyecto. Esa es la impresión que yo tengo y lo que yo sostendría. Es decir, haría la propuesta de sí fortalecer la argumentación en los términos que ha sido planteada aquí, y para poder incluso dejar con mayor claridad lo que pide el consejero Ruiz Saldaña en torno a las empresas de televisión. Y creo que valdría la pena frasear de otra forma la orden final al Partido Verde. Se abstenga de contratar y adquirir la difusión. Me parece que es más bien se abstenga de realizar contrataciones que impliquen una contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión. O sea, porque no es que contrató la difusión como tal. Ciertamente las vallas no son administradas por... podrían eventualmente ser administradas por alguna empresa filial de Televisa, Televisión Azteca o cualquier televisora. Eventualmente podrían. Hasta donde yo tengo conocimiento, las vallas no son administradas por ninguna de las empresas televisoras, son empresas ajenas a las televisoras. Eso será una parte de la investigación en cuanto al fondo del asunto, pero en otros casos que se han conocido en el pasado, quien comercializa la publicidad en el estadio es otra empresa. Incluso Televisa y Televimex nos dicen expresamente que ellos no son quienes lo comercializan. Entonces, creo que un refraseo en la orden final al Partido Verde sería adecuada. Lo único que sí tengo una duda, y
de si no estamos estableciendo una medida que puede tener una dificultad mayor para cumplirse precisamente por esta situación. Y en esta parte quisiera escuchar la opinión del consejero Ruiz Alaña, porque ya dio su opinión la consejera Galindo. Es la parte final de la petición de la solicitud a Televimex, incluso preguntarle al secretario técnico, en su caso, digamos, en una reflexión, ¿cuál sería si no pudiese ser excesivo la última parte? Es decir, no decirle no retransmitas en el que ya vimos que se difundió, sino abstente de difundir otros que tengan este mismo contenido, considerando que Televisa y Televimex no son quienes propiamente contratan en esas vallas alrededor de los estadios, es decir, hacen la toma del estadio donde se contrató. Los contratantes, digamos, los partidos en este caso, serían los primeros que tendrían que tomar las medidas. No, en este momento debo reconocer que con la intervención que tuvo la consejera Galindo tengo una duda sobre el particular. No lo había advertido en esa forma exactamente. Entonces, precisamente ante este contexto, creo que tal vez valdría la pena si tuviesen una reflexión sobre el particular, tanto el secretario técnico que nos hace esta propuesta, como en su caso el consejero Ruiz Alaña, para valorar que tomemos las medidas que van a tener el efecto que estamos buscando, sin una medida que pudiese ir más allá de lo necesario. Muchas gracias. Gracias. ¿Fue pregunta? ¿Fue pregunta? Si el secretario técnico la pudiese... Señor secretario, si puede, dice, si tiene información. Sí. Es que la consejera San Martín inició tratando de formular una pregunta, pero ya no la encontré. Entonces agotó su segunda ronda. El consejero Ruiz. A ver, sobre varias cosas que se han dicho, yo creo que sí es necesario que esté presente en el proyecto el tema y la orden de que se abstenga de contratar el partido y o adquirir pues la difusión en televisión, porque es el medio en el que está sucediendo todo este tema, es decir, la proyección de las vallas es en televisión. Ahora, me pareció haber escuchado de parte de la presidenta el que se quitara del proyecto o cualquier otro elemento visible. Yo creo que sí es necesario ese fraseo en la orden, porque sin ser experto en estos temas de fútbol y de partidos, sí recuerdo que al lado de las porterías, como a nivel de piso, de cancha, también se proyecta a veces propaganda o publicidad más bien, no solo en las vallas, sino al lado de las porterías, y se puede leer pues en la televisión, no diré marcas, pero sí recuerdo algunas. Ahora, sobre la pregunta de la consejera San Martín, yo creo que la obligación en el modelo de comunicación política en México pues es para las televisoras. Es cierto que aquí estamos ante un caso peculiar, atípico, de que los eventos que transmiten o en los eventos que transmiten pueda haber propaganda ilegal, pero no veo yo cómo traer a cuentas a estas empresas que son precisamente las que generan esos espacios o esa oferta de propaganda, o más bien esos espacios para fijar la propaganda, pero sí veo obligaciones claras de los medios de comunicación de abstenerse de transmitir. Yo creo que ahí deben ellos desplegar una diligencia de cuidar qué es lo que se va a observar. Ellos son, me parece, los responsables, y en ese sentido creo que el proyecto se mantiene en el camino correcto. Por lo demás,
Sí, creo también que el proyecto necesita ampliarse para dar cuenta de estas modificaciones que han sido mencionadas y que al parecer, bueno, no al parecer, la consejera San Martín acompañó para matizar que no son todos los partidos o no es todo el partido lo que estaría pidiéndose que no se retransmita, sino solo las partes conducentes donde aparece la propaganda del partido. Es cuanto. Gracias, consejero. ¿El secretario técnico está listo para dar respuesta a la pregunta? Gracias, presidenta. Definitivamente es un tema, desde mi perspectiva, novedoso y que sí nos costó trabajo determinar cuál sería el alcance y sentido. Y por lo que veo está sometido, desde luego, a una polémica y una reflexión interesante. No tenemos duda en la unidad técnica de lo contencioso que el partido político está vinculado directamente a no abstenerse de contratar propaganda que sabe que va a ser transmitida en televisión. Es un hecho público y notorio que las vallas electrónicas que se ubican en los estadios de fútbol de primera división en México son transmitidas en televisión, porque todos los partidos de fútbol, al menos de este nivel, son transmitidos en televisión. Ahora, la consejera Pamela pone sobre la mesa un punto definitivamente interesante, en el sentido si no está desbordada la parte correspondiente a exigir a las empresas que se abstengan de transmitir eventos de la misma naturaleza. Y esto sí, honestamente, sí provoca, desde mi perspectiva, una reflexión adicional, porque yo tampoco soy experto en este tipo de contrataciones comerciales y mercantiles, pero me parece que puede darse el caso de que el partido político contrate con alguna empresa de medios de comunicación la instalación de vallas electrónicas y que esto sea ajeno totalmente a las televisoras. Dicho de otra manera, que la televisora transmite el partido de fútbol al margen de la propaganda que haya en la cancha. De tal suerte que me parece que lo correcto sería que este partido en lo particular, este partido de fútbol me refiero, en lo particular respecto del cual ya se detectó bajo la apariencia del buen derecho una probable irregularidad, este partido sí se abstenga de ser retransmitido con estas partes y esas precisiones. Pero probablemente, y lo digo con toda honestidad, probablemente sí la orden de que se abstengan de transmitir justas deportivas en lo sucesivo con estas características pudiera ser excesivo o desbordado, en términos de que las televisoras me parece que pueden, insisto, quedar al margen o ser independientes de las contrataciones comerciales o mercantiles entre partes diferentes. Y planteado de manera práctica, si una televisora va a transmitir un partido de fútbol y en ese momento se da cuenta de que hay propaganda de un partido político, pues difícilmente podrá no transmitirlo, ¿no? Es cuanto, presidente. Gracias. En segunda ronda intervengo. Lo que se pide en la denuncia y en el escrito que se presentó inmediatamente después de que la comisión decidió retirar o rechazar el proyecto, lo que se pide es que no se retransmita ese juego de fútbol y que el partido no contrate tiempo. El que no se retransmita, por eso manifesté que estoy de acuerdo en el que se ordene solo a Televimex que no lo retransmita, porque cuando contesta el requerimiento dice que por el momento no sabe si lo va a hacer o no. Bueno, pero Televisa contesta diciendo que no realizará la retransmisión, entonces no tienen por qué recaer la orden a esa televisora. Luego, que el partido no contrate tiempo, insisto, no hay elementos para concluir que contrató tiempos, lo que son tiempos en sí. Una cosa es que durante la transmisión del juego, por las tomas, aparezca esa propaganda legal, aquí ya se han expresado, que se contrató y se habrá pagado por ello. Y yo en lo que estoy de acuerdo es en ordenar al partido se abstenga, es como una tutela preventiva, pero no ni porque yo esté aquí bajo la apariencia del buen derecho concluyendo que contrató tiempos, ni tampoco, como decía la consejera, es que entonces ¿cuál ilegalidad habría? No sé. Por eso yo no estoy de acuerdo con el proyecto. La propaganda contratada es legal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ilegalidad?
Yo no encuentro ninguna, por eso nada más como tutela preventiva al partido decirle abstente de contratar propaganda que pueda en un evento de este tipo aparecer en televisión, porque ahí, bueno, ya con todo el argumento que refirió el consejero Ruiz en su primera intervención. Y entonces esa es mi postura, ya en definitiva. Solo yo acompañaría el proyecto en ese sentido, no hacer una afirmación de que hay adquisición de tiempos y únicamente como tutela preventiva al partido ordenarle que no contrate y a Televimex que no retransmita, porque fue parte de la petición formulada del fundamento de la denuncia. Y aquí también aprovecharía este tiempo para hacerle una pregunta a la consejera San Martín, que tiene la memoria histórica de la Comisión de Quejas del anterior IFE. ¿Qué sucedió con aquel caso? No qué sucedió, porque sí sé qué sucedió, más bien si hubo solicitud de medida cautelar en un asunto muy parecido a este, en donde estaba involucrado Castro Trenti, que en el fondo resultó infundado este procedimiento. No se consideró que haya sido ilegal ni la propaganda, ni incluso ni la difusión siquiera. Espero que su primera respuesta no sea era otro modelo de comunicación, porque era el mismo. Gracias. Pues en una moción de respuesta le diría, a ver, en el asunto de Castro Trenti, hasta donde yo recuerdo, no se pidieron cautelares. Eso sí, no recuerdo que no ubico que haya pasado por la Comisión de Quejas, y si eventualmente se llegaron a pedir, no tuvo otra más que la difusión del que ya había pasado, o sea, no se pidió sobre otra cosa, y no era una práctica adoptada por la anterior integración del IFE en la Comisión de Quejas, la tutela preventiva. Esa es una novedad de esta integración. Del tribunal, pero vaya, es de ahora, y es algo que yo di, por eso en mi primera intervención reconocí el que estemos caminando en la misma dirección que creo yo que es adecuada, y creo que es un avance respecto de lo que se tenía anteriormente. En el fondo, efectivamente, en ese entonces la Dirección Jurídica presentó un proyecto que declaraba fundada la Secretaría Ejecutiva presentó un proyecto en el que declaraba fundada la infracción, porque de hecho había un precedente anterior, que era uno de Moreno Valle, si no me falla la memoria. El detalle es que Moreno Valle fue, no había un problema de territorialidad. El problema con Castro Trenti es que él estaba contendiendo por Baja California, el partido estaban jugando dos equipos que ninguno era de Baja, no recuerdo cuáles jugaban, pero ninguno era de Baja, y el estadio estaba en Puebla. Entonces, ¿qué baja californiano se iba a enterar? Era América Cruz Azul, me están aclarando. Y hasta donde ubico América y Cruz Azul, los dos están en el DF, si no me falla la memoria. Y el estadio estaba en Puebla. Entonces, nos alegó Castro Trenti en ese momento que estaba puestas las vallas para los baja californianos que estuviesen yendo al estadio, cosa que era un tanto complicada, creo yo, pero por mayoría de votos sí, efectivamente se declaró infundado, y cuando llegó al tribunal, el tribunal no entró al fondo, lo desechó por extemporáneo. Entonces, no ha habido un pronunciamiento por parte del tribunal que nos pueda aclarar estas cuestiones. Gracias. Tercera ronda. Consejera San Martín. A ver, solo para tener claro, creo que en la parte donde no hay coincidencia es en el que no se elimine la posible adquisición. Yo insisto, si no es una posible adquisición, no sé por qué haríamos una tutela preventiva. ¿Qué estamos previniendo o qué estamos tutelando? No creo que procedería una tutela preventiva si no hubiese una posible infracción que fuese la que generara los efectos que estamos buscando evitar. Entonces, yo no podría, insisto, compartir esa parte. Donde creo que sí ha habido coincidencia, al menos con el consejero Ruiz Aldaña, es en 1, fortalecer el argumento; 2, dejar clara la orden respecto de qué es lo que no puede transmitir o retransmitir Televisa y Televimex si transmitiera, retransmitiera este partido; 3, precisar la orden final que se le da al Partido Verde Ecologista de México en cuanto a no realizar las contrataciones que lleven a una posible contratación de adquisición de tiempos en radio y televisión por los terceros que pudiesen estar involucrados.
Sigo un poco dudando más con las respuestas diferenciadas que dieron el consejero Ruiz Saldaña y el secretario técnico en torno a la orden que se le da a Televisa para que no transmita. Hay una parte que me hace inclinarme más por la postura del consejero Ruiz Saldaña, que es el hecho de que los concesionarios de televisión abierta y de televisión restringida prestan un servicio público de interés general. Es decir, tienen obligaciones para con el Estado mexicano y para con las audiencias. Hay una parte que me inclina a acompañar a la postura del secretario técnico, y pueden haber contrataciones ajenas a el ámbito de actuación de los propios concesionarios. Lo que sí de pronto me parece es que los concesionarios tienen, decía el secretario técnico, es un hecho público conocido y notorio que todos los partidos de liguilla de primera división se transmiten por tele. Es cierto, y también es un hecho público, notorio y conocido que las vallas de los estadios de fútbol transmiten propaganda. Entonces, si yo ya sé que voy a transmitir y yo ya sé que se va a transmitir propaganda, de pronto no sé si en un deber, prestando un servicio público de interés general, si un deber de cuidado no debe ser tomar las medidas incluso contractuales para evitar que lo que voy a difundir en sí mismo contenga esa propaganda que va a llevar a una posible infracción. De pronto, y yo reiteraría el caso Juan Manuel Márquez, que yo sí le veo una gran identidad en cuanto a la infracción que se acreditó, más allá de por qué se acreditó, que si lo que tomaron en cuenta fue el tiempo, la temporalidad, o ya se me acabó el... Gracias, consejera. Le formula una pregunta el consejero Ruiz. Si pudiera concluir y en todo caso precisar si el mayor problema se presenta en eventos en vivo, porque evidentemente los grabados o los que van a ser retransmitidos, siempre está la gran oportunidad de editar, que es una tecnología, entiendo, sin ser experto en fútbol, pero se pueden tomar imágenes o hacer tomas muy cerradas para evitar precisamente que en las tomas abiertas se observase esta propaganda. No sé si pudiera en ese sentido terminar. Consejera San Martín. Muchas gracias. Terminaba diciendo, ¿por qué yo lo veo muy similar al de Juan Manuel Márquez? Porque incluso hubo una cosa extraña en el caso de Juan Manuel Márquez, o particular. Cuando el IFE conoció de ese asunto, el IFE decidió no sancionar a las televisoras, porque dijo, no podía hacer nada. Tenía un delay de media hora la pelea. Perdón por la expresión, estaba canijo ponerle una difuminación al short de Juan Manuel Márquez con media hora de delay y con un short que se va a estar moviendo en la pantalla, vaya. Eso estaba complicado, y esa fue la valoración que hizo el IFE entonces. Y el tribunal dijo que sí tenía que haber tomado medidas de deslinde oportuno. Y la oportunidad había cuando había un delay de media hora, Y lo que valoró el IFE en el momento, yo recuerdo las discusiones en ese caso, era, pues es que qué tanta oportunidad puede haber en un deslinde, pues si está pasando ahorita, está casi en vivo, está muy cercano a en vivo. Y la decisión del tribunal es, sí tenía que tomar medidas para garantizar las televisoras. Por eso, digamos, el matiz que yo haría es que tome las medidas necesarias para que en los eventos que difunda en vivo no se transmita, o en vivo o en una retransmisión, no se transmita propaganda como la que ha sido materia de esta denuncia. Insisto, no podemos tampoco obviar que las dos cosas son hechos públicos y notorios. Que se va a transmitir el partido y que en el campo van a haber vallas. De pronto, tomar las medidas, insisto, contractuales. ¿Qué pasa? También existe un mecanismo de deslinde si se adoptan las medidas contractuales y hay un incumplimiento por parte de aquel con quien se adoptaron las medidas contractuales. Hay medidas para, digamos, que la responsabilidad no sea de quien está haciendo la
la transmisión. Tal vez podría ser una cuestión intermedia para no obviar las calidades y las realidades. Gracias, consejera. En tercera ronda, consejero Ruiz. Gracias, presidenta. Muy brevemente, yo optaría porque el criterio, por lo menos yo sí lo suscribiré, pueda ser, sin caer obviamente en posturas extremas, sí vincular a las televisoras en estos casos, porque un criterio totalmente opuesto de decir, pues no tienen cierta responsabilidad, sino es algo que sucede ajeno a ellas, en el tema de la contratación de propaganda, que al final del día se acaba viendo en la televisión, pudiera ser un presente que se pudiera leer mal. ¿A qué voy? A que bajo esa lógica, entonces, incluso en otro tipo de eventos, ya no solo deportivos, sino artísticos, estar apareciendo propaganda de partidos políticos. Yo creo que sí es exigible un deber de cuidado de las televisoras de qué aparece concretamente en materia de propaganda política, y el fraseo que ha propuesto la consejera me parece que es un punto intermedio, de que pues realicen las acciones pertinentes para evitar que la difusión de los partidos contengan propaganda como la que fue materia de la denuncia. Yo optaría pues por una actuación de esta autoridad pues más atrevida, en vez de pues excluirlos de cualquier vinculación en conflictos o situaciones como estos. Es cuanto, presidenta. Gracias, consejero. La consejera San Martín le desea formular una pregunta. Sí, pero que no sea de fútbol tan difícil. Adelante, consejera. Nada más para precisar los puntos. Estaríamos entonces de acuerdo en fortalecer la argumentación en los términos que ya se ha dicho varias veces, precisar la parte final de la orden a la televisora en cuanto a la retransmisión de programa, reformular un poco el deber de cuidado que tiene la televisora en los términos que ahorita yo señalé y usted parece haber coincidido, reformular la orden al Partido Verde para que exactamente lo que no puede contratar, llamémoslo así, que creo que con la motivación va a ayudar muchísimo la argumentación que se va a fortalecer va a ayudar mucho a eso. Y si estuviéramos de acuerdo con todo esto, solamente hay una parte que creo que nos estaría faltando, y a ver si usted estaría de acuerdo conmigo. La orden para que nos informen de las medidas tomadas para cumplir con la orden que se les ha dado. Estas medidas de cumplimiento que las 24 horas que le hemos estado dando en general a las medidas cautelares en torno a este particular. Esa sería la coincidencia que tendríamos. Adelante, consejero. Sí, me pareció no haber escuchado alguna propuesta de que se ordene el cumplimiento de lo ordenado, pero como en tantos proyectos lo hemos hecho, por supuesto que es pertinente. Gracias. Ya con las propuestas más concretas que han formulado, totalmente yo me aparto de ellas porque no coincidimos en nada y formularé un voto particular. Me parece que se está llegando a un extremo desde mi punto de vista, muy peligroso. Se habla de deber de cuidado de la televisora. ¿De dónde? El deber de cuidado es de quién, es jerárquico. La televisora, ¿qué tiene que ver de estar cuidando lo que hace o no hace un partido político? Cuando yo menciono que estoy de acuerdo en la tutela preventiva, en otros asuntos ya hemos decretado, como el de las gacetillas, improcedente las medidas, la cautelar solicitada, pero por tutela preventiva hemos ordenado que se abstengan de algunas cosas. También hay que tener presente, que creo que nadie lo hemos mencionado, pero es diferente cuando la publicidad o propaganda se contrata y que solo es visible a través de la televisión. Eso sí, ahí sí ya estamos ya en otra situación en donde directamente, pues ahí no cabría duda de una adquisición de tiempos. Pero esto es propaganda contratada en el lugar
y que, bueno, ya no voy a repetir todo mi argumento. Y por tanto, en conclusión, votaré en contra y emitiré un voto particular. Se han agotado las rondas. Por favor, tome la votación correspondiente, tomando en cuenta las propuestas formuladas por los consejeros la consejera San Martín y el consejero Ruiz. Presidenta, si me lo permite, para efectos de claridad de la unidad técnica al momento de reformular el proyecto, voy a enunciar cuáles han sido las observaciones y propuestas que se han sugerido. La primera sería robustecer la argumentación del proyecto, tomando en consideración que la contratación de vallas por sí mismo no es ilegal, pero lo que sí podría llegar a ser ilegal es que se difundan en radio y televisión, o en televisión, este tipo de propaganda bajo el 41 constitucional. La otra propuesta es en el sentido de precisar que lo que no se puede retransmitir es la parte que aparece con la propaganda del partido político, para lo cual las televisoras podrán adoptar las medidas técnicas que estimen pertinentes. El partido político también se deberá precisar la orden que se le da en los términos que señalaba la consejera San Martín. Asimismo, a Televisa y a Televimex precisar el deber de cuidado que deben de tener cuando contraten la transmisión de este tipo de eventos, así como que informen sobre el cumplimiento los sujetos vinculados en la medida cautelar. Si no se me escapa algo, consejero o consejera, presidenta, tomaré la votación. Con estas propuestas, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. En contra. Presidente, el proyecto ha sido aprobado por mayoría de 2 votos, con el voto en contra de usted, quien ha anunciado la formulación de un voto particular. Es cuanto. Gracias. Al haberse resuelto el único asunto listado, se da por concluida la sesión. Gracias.